En el análisis de la consonancia hay que definir dos áreas. La primera, el input que recibe el oído, sea la geometría de la onda, y la segunda, cómo el oído y el cerebro procesan ese input. Con respecto a la primera, hay que diferenciar entre el concepto de consonancia y lo agradable de una melodía o una composición. La melodía es una secuencia de notas que puede estar acompañada de ritmo y acordes, y el gusto por la composición puede depender de muchos factores, entre ellos el estado de ánimo. Pero la consonancia es un hecho físico que normalmente no depende de factores subjetivos ni psicológicos, sino del input que recibe el oído y la precisión con que es captado y procesado. Con respecto a la similar percepción de la consonancia en acordes a diferentes frecuencias, hay que remarcar que se cumple para cualquier número de notas y para cualquier razón que exista entre ellas, con tal que la razón se mantenga igual para todos los acordes que se comparan. Eso es lo que podemos llamar el principio de relatividad en la música. Y también hay que destacar que ese principio es totalmente independiente del grado de consonancia o disonancia. En adelante, usaremos el término acostumbrado en música octava para la razón 2-1 y también para referirnos al intervalo entre el 1 y el 2. Entonces, lo observado por los antiguos es correcto, pero el hecho que al unísono el acorde 1-2 se perciba como un solo sonido y que exista el principio de relatividad no quiere decir que ambos sonidos sean iguales, como acostumbran decir en la música desde tiempos ancestrales. Y claro, podría parecer innecesario aclarar ese punto por evidente y trivial, que además podría ser entendido como un decir sin importancia, pero no es tan simple, porque eso trajo implicaciones. Como se puede ver en la imagen, mientras la onda resultante de los acordes 1 y 2 y 100-200 son similares, eso evidentemente no ocurre cuando sustituimos 200 por 400, porque una nota, por supuesto, no es igual a su octava. Pero debido a ese mito de la igualdad de una nota y su octava, procedieron a introducir en la música, entre otras cosas, la inversión de acordes. El acorde 4-5-6 puede ser sustituido por el acorde 8-5-6, subiendo una octava a la primera nota, es decir, multiplicándola por 2. Sin embargo, no hay nada que relacione o indique de antemano cuál será la consonancia o disonancia de ese acorde al utilizar esa nota multiplicada por 2. Y el apelar a que una nota es igual a su doble, como lo hacen constantemente en la literatura musical, no es fundamento válido y no sirve para inferir nada acerca de la consonancia de ese nuevo acorde respecto del original 4-5-6. Las ondas resultantes no son iguales. El input que recibe el oído es totalmente distinto y el acorde por inversión en muchos casos puede ser mucho más disonante. Para poder analizar el fenómeno de la consonancia desde un punto de vista científico, el mito difundido en música de la igualdad de una nota con su octava debe ser expuesto sin dudar. Se distorsionó el concepto de relatividad en la percepción de acordes a diferentes frecuencias con iguales razones entre ellos y se extrapoló a las notas individuales y posteriormente se le convirtió por decreto en ley de la consonancia y de la armonía. Pero ese mito es ancestral, como veremos a continuación.
Debido a la consonancia de la razón 2.1, decretaron que la razón geométrica 2 es la herramienta para la construcción de armonías. Pero la realidad es que la razón geométrica en 3 frecuencias es solo una herramienta para identificar acordes que se perciben similares. No es lo que produce la consonancia o la armonía, no es la causa. Decidieron entonces que la razón geométrica 2 o su exponenciación, como aparece representado en la imagen, es la ley que divide el dominio de todos los acordes desde la unidad hasta el sonido audible más alto, sin ningún fundamento físico, geométrico o matemático verdadero. Y así, todos los acordes que pudieran ser creados dentro del intervalo de la octava se repetirían como potencia de 2 para todas las demás octavas. Ahora, ¿cómo escogieron las longitudes de la cuerda para generar acordes adicionales más o menos consonantes dentro del intervalo 1-2? No hay evidencia directa de Pitágoras acerca de cómo elaboró su escala de notas dentro del intervalo de la octava. De acuerdo a la literatura, solo se tiene información de algunos otros autores posteriores. La mayoría coincide actualmente que la escala pitagórica fue desarrollada mediante la razón 3 medios, la quinta perfecta como la llaman, la nota G o Sol, la cual era la más consonante que encontraron después de la octava. Igualmente detectaron otras como 4/3, que es la nota F, Fa, o la cuarta perfecta, y 5/4, entre otras. Entonces, así como se dividió el dominio de todos los sonidos audibles con la razón 2.1, ahora el principio para la generación de notas dentro del intervalo de la octava es la exponenciación de 3 medios, la razón geométrica 3 medios. Y aquí es importante tener claro que no hay manera de conseguir todos los acordes consonantes posibles o alguna ley general de armonía de los sonidos mediante ese procedimiento, porque lo que estaban haciendo es simplemente reproducir la consonancia de 3 medios por el principio de relatividad. Existen otras explicaciones o teorías acerca de la construcción de la escala de los pitagóricos, como por ejemplo lo que explicaba Nicómaco acerca de la música y la geometría del cubo. Esa figura era para los antiguos una figura perfecta y armoniosa, debido a su estabilidad y simetría. El cubo está constituido por 6 lados, 8 vértices y 12 aristas. Y las razones entre esos elementos son la unidad, 4/3, 3 medios y 2. 3 medios y 4/3 ya eran conocidas, porque 4/3 es la media armónica entre el número 1 y el 2 y 3 medios la media aritmética. A partir de esa observación concluyeron que al igual que esas razones le brindan armonía al cubo, también le proporcionarían armonía a los sonidos. Y eso aparentemente podría dar la imagen de algún fundamento matemático o geométrico de la música, pero en realidad es otra ley dictada por decreto y con origen en la intuición y posteriormente en el oído. De cualquier manera que haya sido esa historia, se puede afirmar que 3 medios fue utilizado para la creación de acordes de esta manera. Iniciando en la unidad, cuando se multiplica por 3 medios y el resultado es mayor que 2, entonces se baja una octava, se divide por 2, para colocar la razón obtenida siempre dentro del intervalo de la misma octava, o sea, forzarla a estar ubicada en ese intervalo. Eso apelando al mito que una nota es igual a su doble. Esta es una de las implicaciones a las cuales me referí anteriormente. Por ejemplo,
3 medios por 3 medios es igual a 9 cuartos. Y al bajar una octava para forzar ese resultado a estar dentro del intervalo 1-2, entonces se obtienen 9 octavos, cuya razón respecto a 3 medios es otra, es 4 tercios ahora. Y entonces realmente se están reproduciendo los acordes 3 medios y 4 tercios. Es decir, reproduciendo la consonancia de esas razones. Y con respecto a las relaciones entre sí de todas las otras notas creadas, eso lo revisarían luego, solamente por oído, porque de antemano no se podía saber nada acerca de ella y no se trabaja además con un principio o una ley general. Por otro lado, luego de multiplicar repetidamente por 3 medios, nunca se llega al valor 2, es decir, a la octava, sino a un valor muy aproximado, que difiere en una cantidad que optaron por llamar la coma pitagórica, lo cual, rigurosamente hablando, no es una coma, sino un error, que no tenía por qué ser disimulado colocándole un nombre curioso o llamativo. Este sería el segundo proceso, esto es, ahora dividiendo por 3 medios, donde tampoco se llega al valor 2. El círculo no cierra, y aquí surgen dos tipos de incongruencias. En primer lugar, razones que difieren en una coma respecto a las del primer proceso, totalmente disonantes. La solución fue escoger las de los dos procesos, aquellas con números enteros más pequeños. En segundo lugar, razones muy cercanas a las del primer proceso también, pero su diferencia es mayor al error de la coma. Las incorporaron a la escala, colocándoles posteriormente los llamativos nombres bemoles y sostenidos. Hay un desfase entre ambos procesos, lo cual no era lo deseado, especialmente tratándose de la perfección de las armonías. Y la solución, como vemos, fue emparchar todas esas incongruencias del proceso. De manera similar, se elaboraron todas las demás escalas. La escala de Ptolomeo, la escala cromática europea e inclusive el caso de la escala de Bach, la de temperamentos iguales, donde para eliminar el error de la coma y el problema de intervalos desiguales entre las notas para la afinación y orquestación de instrumentos de esa época, entonces Bach debió emparchar las razones pitagóricas sagradas más consonantes, que eran 3 medios, 4 tercios y también 5 cuartos, sustituyéndolas por aproximaciones a números irracionales. Eso lo hizo utilizando una razón geométrica, al igual que hicieron los pitagóricos, solo que en este caso esa razón geométrica es la raíz doceava del número 2. Y con ese nuevo parche están afinados los instrumentos modernos, incluyendo los electrónicos. Se puede agregar que la escala cromática europea se construye a partir de la potenciación de los números enteros 2, 3 y 5, pero en realidad proviene de la escala de Ptolomeo. En el caso de esa escala cromática europea se construye la razón entre cualesquiera potencia de esos números 2, 3, 5. Y al igual que hacían los pitagóricos, si la razón resultante está fuera del intervalo de la octava, se le multiplica o divide por alguna potencia de 2, para forzarla también a entrar dentro del intervalo de la octava. Todo esto también fundamentados en el mito de que una nota es igual a su doble. No nos vamos a detener más en el análisis de todas esas escalas,
porque al fin y al cabo todas responden a los mismos criterios. Aunque considerando la época en que fueron construidas, seguramente se justifica, especialmente en las más antiguas. Pero ahora estamos en otra era, donde no hay necesidad de mantener atada la ciencia de la armonía a mitos, creencias, nombres llamativos y decretos. Considerando la extensión del dominio de la armonía y al analizar acordes con más de dos sonidos, no parece lógica esa manera de construir la escala, aun cuando haya aceptado con razones entre dos sonidos cuya consonancia puede ser fácilmente evaluada a oído. Lo correcto es entonces buscar otra vía para definir y medir la consonancia, y que por encima de ella, que debe ser el principio fundamental en la música, no imperen ni la razón geométrica como principio generador, ni la octava como principio divisor del dominio de los sonidos audibles y de la igualdad entre ellos, ni el concepto de bemoles y sostenidos producto de incongruencia en el proceso de construcción de esas escalas, ni tampoco la igualdad de intervalos entre las razones para satisfacer exigencias de instrumentos musicales. Todos escuchamos muchas composiciones que nos resultan muy agradables, pero también hemos escuchado piezas clásicas con acordes totalmente disonantes y desagradables, y no precisamente porque hayan sido construidos o ejecutados adrede para representar algún estado emocional en la composición, sino simplemente porque son acordes muy disonantes que existen en las escalas y que otros músicos prefieren no utilizar en sus composiciones. Este trabajo pretende encontrar una vía verdaderamente científica para la creación de un índice que permita medir la disonancia, y con esa visión trabajaremos inicialmente con la geometría del input que recibe el oído para dos sonidos. Posteriormente comentaremos cómo se extiende este análisis a cualquier número de sonidos. Esta imagen es muy importante por varias razones. Allí se pueden ver varios tipos de ondas, correspondientes a las razones 7-1 de la parte superior a la inferior, 7-1, 3-1, 5-2, 2/1, que es la octava, 4 tercios y 9 octavos. ¿Cuál de todas ellas le parece a usted la de aspecto más uniforme? La razón 3-1 luce uniforme, porque en ella los picos de amplitud son todos iguales. No hay deformación o modulación de la onda y su distribución es totalmente uniforme. Si vamos desde 9 octavos hacia arriba, vemos que 9 octavos es una onda totalmente modulada, tipo paquete de ondas. Esto ocurre cuando las frecuencias son muy cercanas entre sí y esa modulación empieza a reducirse a medida que subimos hacia la octava, donde todavía no ha desaparecido esa modulación, es decir, que la razón 2/1, el acorde de octava, pertenece a la zona de modulación, es una onda modulada. Continuando hacia arriba, la modulación tiende a desaparecer hasta llegar a la razón 3/1, donde ya no existe ningún trazo de ella. La onda es totalmente uniforme. A partir de 3/1 hacia arriba, la onda siempre tendrá esa forma sinusoidal. Parece estar delimitada o confinada por lo que serían dos envolventes sinusoidales, como se puede ver en la figura de más arriba. Dos envolventes sinusoidales paralelas que le dan un grosor constante. En toda esa área por encima de la razón 3/1 no hay mayor variedad en la geometría de las ondas como sí ocurre en la zona inferior. Para el caso específico de la razón 3/1, esas envolventes se convierten en dos líneas rectas paralelas. A medida que regresamos desde 3/1 de vuelta hacia la unidad, esas envolventes sinusoidales parecen desplazarse una respecto de la otra. Y continúa el incremento del desfase de esas envolventes
hasta producir la forma típica de la onda paquete, la modulación, donde ya no son envolventes paralelas, sino simétricas entre sí, como el caso de 9 octavos. De esa imagen se pueden sacar dos conclusiones. La primera, que se ven claramente delineadas dos zonas que dividen el dominio de los acordes. La zona superior a 3-1, a la razón 3-1, y la zona inferior a 3-1, la cual llamaríamos también la zona de modulación. La razón 3-1 es entonces un hito muy importante para la definición de la consonancia de acorde, más importante aún que la octava. La segunda conclusión es que se distinguen dos tipos de disonancia entremezcladas en el intervalo 1-3, la dominada principalmente por el número de picos y sus amplitudes, y la disonancia introducida por la agrupación por modulación. Lo lógico, entonces, es crear dentro del intervalo 1-3 un índice de disonancia con base al valor de la frecuencia. Con ese objetivo se desarrolló un programa para generar racionales irreducibles de la secuencia de Brockhaus, utilizándolos como razones de frecuencia y procesándolos con la ecuación portadora moduladora para obtener los parámetros necesarios para crear el índice de disonancia. Con ese índice se eligen las razones más consonantes y se crea una escala entre el 1 y el 3, llamada el tríplice, basada exclusivamente en los acordes más consonantes, un principio totalmente distinto al utilizado en las escalas tradicionales. Algunos valores de esa escala, por supuesto, coincidirán con los de las escalas conocidas, porque hay consonancias evidentes, pero otros no. En la imagen en pantalla aparece la ecuación de la suma de dos ondas sinusoidales en la zona central de la pantalla, pero está expresada como el producto de una función coseno llamada moduladora y otra función seno llamada portadora, cuya frecuencia es el promedio de la frecuencia de las dos ondas que intervienen en el acorde. La onda resultante es la curva con mayor grosor en ambas imágenes, y junto a la resultante aparecen las ondas moduladoras y la portadora, coseno y seno. El elemento más importante es la relación entre el medio periodo de la moduladora respecto al periodo completo de la portadora. En el caso de la razón 3-1, medio periodo de la moduladora contiene un periodo completo de la portadora. Y esto es clave, porque explica por qué la razón 3-1 es una especie de límite de frontera para los acordes. A medida que la razón se lleva progresivamente de 3-1 hacia la unidad, el medio periodo de la moduladora abarcará un mayor número de periodos de la portadora. Por otro lado, las razones de la zona superior a 3-1, para esas razones ocurre lo contrario. El periodo de la portadora es siempre superior a medio periodo de la moduladora. Entonces, ¿cómo actúa la moduladora sobre la portadora para generar la resultante? Para la razón 3-1 y dentro del periodo fundamental de la onda resultante, la moduladora y la portadora se intersecan al mismo tiempo en el eje horizontal. A ambos lados de ese punto, la moduladora cambia de signo y por tanto solo cambia de signo el pico de la portadora, ya que se trata del producto del coseno por el seno. Y también la escala su amplitud, pero sin modificar la forma de la onda, sin modularla, dando como resultado esa onda resultante tan uniforme. En el caso de la razón 2-1, la portadora no coincide con la moduladora cuando ésta interseca el eje horizontal, y en ese punto la moduladora, al cambiar de signo, ahora sí modifica la forma de la onda portadora
y se crea un pico adicional en la onda resultante. Entonces, en ese caso, la moduladora no solamente escala o multiplica a la portadora, sino que modifica su forma. Como ya dije, para razones que se acercan a la unidad, el medio periodo de la moduladora abarca muchos periodos de la portadora y por tanto lo que hace es escalar en grupos sus picos de amplitud de manera gradual, de acuerdo a la variación de la función coseno. Es decir, los agrupa en paquetes, como en el caso de 9 octavos que vimos anteriormente. En este punto es necesario hacer mención al tema relacionado con la precisión del oído para captar y procesar el input. Esto es, el tema de la resolución temporal y la función de modulación temporal, entre otros, donde los especialistas en esta materia concuerdan que para baja frecuencia le es más fácil al oído percibir la diferencia de amplitud de modulación, mientras que para alta frecuencia tiende a disminuir el nivel de percepción de ese efecto. Por esa razón, cuando la frecuencia es muy baja, se puede percibir en mayor o menor grado la disonancia por modulación. Y hay que remarcar que eso ocurre inclusive para la octava, pero no con la razón 3.1. Las expresiones puro o perfecto, entre otras comúnmente utilizadas en música, no tendrían por qué ser mencionadas para darle alguna importancia especial a algunas razones menores a 3.1. Para razones como 4 tercios y 5 cuartos no se necesita una frecuencia muy baja para detectar esa disonancia por modulación. Todo esto está detallado en el libro. Y para el caso de comparación de consonancia entre acordes, en ese intervalo 1-3 se elaboró una tabla con parámetros requeridos para incluir ese efecto que acabamos de mencionar. Es importante notar en ambas imágenes que los picos de amplitud de la portadora coinciden con los picos de la onda resultante. Nótese que en el caso del pico adicional, este siempre está contenido o abarcado completamente por el pico de la portadora que le dio origen. La relación entre el medio periodo de la moduladora respecto al periodo de la portadora, que en la imagen aparece indicado como la relación R en la parte central de la pantalla, facilita conocer en detalle cómo se genera la forma de la onda. También permite calcular el número de picos generados y su amplitud. Y además, y esto es muy importante, ratifica el carácter de hito de referencia de la razón 3.1, porque representa el punto de inflexión de esa relación R y además marca la frontera entre dos zonas, entre dos tipos de acordes o formas de ondas fundamentales. Antes de pasar al índice de disonancia, es importante ver la distribución de los picos de la portadora en los intervalos 2-3 y 1-2. En la imagen, en el eje Y, se indica el número de picos de la portadora y en el eje X las razones de frecuencias correspondientes. El nombre Jardín de las Armonías es una abstracción, por la semejanza de esa imagen a un bosque o un jardín. Muchas observaciones curiosas surgen de esa imagen, especialmente al hacer zoom y detallar en la parte inferior de cualquiera de los arbustos que aparecen en ella, si podemos llamarlos así. Pero no nos detendremos en eso ahora y pasaremos al tema de las tablas y gráficos que aparecen en el libro, aunque se omiten muchos detalles debido a lo extenso del tema. Se desarrolló un programa para generar las secuencias de Broca y procesando los parámetros que surgen de la onda resultante y la ecuación portadora moduladora, se determinó un índice geométrico de disonancia por modulación.
que considera varios factores. Ese índice geométrico de disonancia, denotado con las siglas IDM, aparece en el libro en la última columna de la tabla, de la cual aquí se muestra apenas una pequeña sección. Las gráficas de distribución del IDM en los intervalos 1, 2 y 2, 3 que se muestran por separado en la parte inferior, y solo para brindar mejor visibilidad, porque deberían de estar juntas, ya que la escala es entre el 1 y el 3, permite elegir las razones con menor índice de disonancia, y son las que se muestran en los vértices inferiores de esas imágenes. El eje Y indica el índice de disonancia y el eje X la razón correspondiente. Esas razones mostradas allí son las escogidas para la nueva escala del tríplice. Pero cada quien es libre de agregar razones de otros vértices o eliminar algunas según su criterio. Lo que importa es que se establezca un límite, se acuerde un límite para el índice de disonancia. Con la tecnología disponible hoy en día, no hay limitación para el uso de escalas con intervalos desiguales y con cualquier número de ondas. En el libro también aparece detallada la expresión de la ecuación moduladora portadora para la suma de más de 2 ondas sinusoidales. En ese caso, la expresión algebraica tiene básicamente la misma estructura, pero con varias funciones moduladoras coseno que multiplican a una función portadora seno. Y con esa ecuación se puede seguir fácilmente un procedimiento similar para determinar el índice de disonancia. Otra manera de determinar la disonancia de más de 2 sonidos puede ser agrupándolos por parejas y aplicando una sumatoria o media del índice para 2 sonidos. Cuando se trata de cuerdas de instrumentos, donde cada sonido es la sumatoria de muchos armónicos, entonces sería el mismo caso anterior, porque los armónicos son ondas sinusoidales puras. Hay que notar también que para hacer comparación de armónicos es necesario hacer análisis espectral de frecuencia, y eso puede representar algún inconveniente para algunas personas. Comúnmente, para determinar consonancia, algunos afirman que 2 armónicos cuyas ondas no tienen nodos comunes son disonantes. Pero el problema es que cuando se comparan acordes en los cuales todos los armónicos de mayor amplitud no tienen nodos en común, entonces es más difícil determinar cuál es más disonante y en qué magnitud. Con el uso del índice IDM de disonancia por modulación, no existe ese problema. Estas son finalmente las razones que extraje de los gráficos mostrados anteriormente. Es la escala del tríplice. En un video posterior se ensayarán los acordes de esta escala utilizando la tabla Fire de FL Studio. Por último, aunque este tema de la consonancia esté orientado hacia el área de las artes, también tiene importancia en la ciencia de ingeniería. Para un ingeniero estructural, un mecánico, los modos de vibración de una estructura, lo que serían los armónicos de una cuerda en la música, son la columna vertebral del análisis estructural. Entonces, si además de tomar en cuenta el fenómeno de la resonancia y la participación de las masas en los esfuerzos sobre la estructura, debido a esos armónicos, como se hace comúnmente, también se incluyera lo que yo llamaría la consonancia de masa o la música de las estructuras. Entonces también con base al índice IDM se podría medir de antemano el nivel de exigencia que se le está suministrando a la estructura. Recordemos que un acorde consonante es aquel con el menor número de picos de amplitud, menor complejidad de la onda, menor exigencia para el oído y menor consumo de energía.
Hemos llegado al final de esta muy breve exposición del tema de la música, que aparece más detallado y documentado en el libro, y el cual, como ya indicamos, cubre muchos otros tópicos igualmente interesantes, y entre ellos, uno relacionado con nuestra sociedad actual, con el descontento que existe en la gente a nivel mundial respecto a todas las ideologías imperantes, y la violencia y abusos entre las personas que se evidencian cada día más. Las sociedades sienten malestar, pero no pueden identificar la verdadera causa que lo produce. Y la gente cambia de opinión respecto a uno u otro sistema de gobierno, sin lograr saber exactamente qué es lo que ocurre. Es allí donde surge la propuesta de uno de los protagonistas de la aventura narrada en el libro. Se trata de una vía distinta al socialismo y al capitalismo. Es la nueva vía del reconocionismo, como respuesta y alternativa al fracaso rotundo de las ideologías heredadas. Finalmente, gracias por escuchar. Y si han encontrado este material de algún interés, gracias también de antemano por colaborar para que este trabajo pueda continuar su desarrollo y su mensaje se difunda. Saludos cordiales.